decía él y lo que hemos visto en el vídeo, creo que todos los jóvenes coincidimos en que fue un tiempo de muchísima bendición. Y eso es. Si no me deis ahora. Y damos muchísimas gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra, que sea el Señor quien nos hable en este día. Padre, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu bondad, Señor. Te agradecemos que tú eres un Dios que nunca cambias, Señor Dios. Lo mismo que hacías hace 6.000 años, hace 4.000 años, hace 2.000 años, lo sigues haciendo hoy en día, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te rogamos en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor Dios, que sea tu Espíritu quien habla en nuestra vida, Señor Dios. Que quites de mí toda palabra humana, Señor Dios, toda palabra que no concuerde, Señor Dios, con lo que tú quieres transmitir a tu iglesia. Que tu palabra, Señor, cumpla el objetivo con el que es enviada, Señor, y no regrese a ti vacía. Te bendecimos, te exaltamos, Señor Dios, y te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo como eso? Igual no literalmente. Pues yo no voy a la iglesia porque tengo muchas cosas que arreglar en mi vida antes. Yo tengo muchas cosas malas y cuando las solucione iré a la iglesia. O quizás algo como, es que yo estoy demasiado dañado, yo estoy demasiado roto por dentro. Yo pasé el punto de salvación. Donde yo estoy, ya nadie me puede salvar. Déjame arreglar primero este vicio, este problema, y luego yo voy. Tranquilo que yo voy, yo quiero ir, pero déjame arreglar primero esto. O quizás te dicen, es que si tú supieras las cosas que yo he hecho, tú no me invitarías a la iglesia. Es que yo y la iglesia, alguien como yo, en la iglesia. Y es que una de las excusas que pone la gente para venir a la iglesia, para acercarse a Dios, para buscar de Dios, es que pensamos que no somos lo suficientemente buenos para Dios. Pensamos a veces que tenemos un Dios tan santo, un Dios tan perfecto, tan puro, tan bueno. Y podemos llegar a pensar, pues, ¿qué va a querer tener Dios que ver conmigo? Alguien tan pecador, tan inmundo, tan imperfecto. Y déjame decirte algo desde el principio de este tiempo. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo no vino a salvar a los buenos, porque los buenos no necesitan salvación. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un hombre, un pecador, que fue alcanzado por la salvación de Jesús. Es un hombre que quizás muchos en su tiempo, en su sociedad, pensarían que estaba más allá de la posibilidad de ser salvado. Un hombre que quizás muchos decían, este en la iglesia no tiene cabida. A ver, si llegara yo a ser como ese hombre, pues, por favor. Un hombre rechazado socialmente, incluso alejado de las sinagogas. Y la historia de este hombre la vamos a encontrar en el libro de Lucas. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10, nos cuenta la historia de no otro que Zaqueo. Vamos a la escuela dominical de nuevo, una de las historias tradicionales, ¿no? de la enseñanza. Pero vamos a leer lo que dice la escritura en este pasaje. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por él. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias a Dios por su palabra.
La historia de Zaqueo y su conversión es un ejemplo claro de que Dios está buscando al pecador, de que Dios quiere acercarse al pecador. Es un ejemplo claro de la posibilidad de reconciliación, aún para aquellos que nosotros consideramos están más allá del alcance de la gracia de Dios. El versículo 1 en este capítulo 19 dice que Jesús iba pasando por él. Ahora, Jesús era toda una celebridad. Jesús, donde pasaba, la multitud iba. Y más aún, en Jericó, especialmente unos versículos antes de llegar al capítulo 19, había pasado algo, que Jesús, de camino a Jericó, se había encontrado con un ciego. Y como podemos imaginar o nos esperamos, el ciego: Señor, Señor, sálvame. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Dice: no, que me vuelvas la vista. Jesús le dice: ahí la tienes. Ciego sanado, todo el mundo maravillado. Dice que el ciego iba gritando, iba glorificando a Dios, le seguía, y todo el pueblo, cuando vio aquello, también daba alabanzas a Dios. Ahora, Jericó no era un pueblo pequeño, Jericó era un pueblo grande. Quizás no porque mucha gente vivía ahí, pero sí, Jericó estaba puesto en el medio de la ruta entre Arabia y Damasco. Por ahí pasaba todo el transporte de mercancías, todo lo que iba a Damasco o Arabia, de un sitio a otro, pasaba por ahí. Porque el pueblo siempre tenía mucha gente, siempre había mucha cosa. Dice que todo el pueblo iba alabando a Dios, toda la muchedumbre aquella iba siguiendo a Jesús. Así que si de normal Jesús siempre tenía una multitud que le seguía, pues ahora, con lo que había hecho a la entrada de Jericó, pues la multitud debía haber sido muchísimo más grande. Y esto nos va a servir muy pronto, el tema este de la multitud. Y dice que pues en todo este barullo, en toda esa multitud, había un hombre que se llamaba Zaqueo. Ahora, ¿quién era Zaqueo? La escritura nos dice en el versículo 2 que Zaqueo era, ¿quién? No solo un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Era el jefe de los publicanos. Y oímos la palabra ser publicanos y decimos: bueno, publicano, público, igual era un funcionario público, alguien que servía al pueblo. Nada que ver. Los publicanos eran las personas encargadas de recoger los impuestos en el pueblo de Israel. Ahora, igual te estás imaginando a un publicano como un funcionario de Hacienda, que al final es su trabajo, hace su trabajo, recoge los impuestos, le pagan y ya está. No, el sistema de impuestos en Israel, durante el tiempo de la ocupación romana, durante los tiempos de Jesús, era un poco más complicado, no era tan simple. Os voy a explicar brevemente, o intentaré brevemente. Israel tenía que pagar impuestos a Roma, porque Roma ocupaba a Israel. Pero los israelitas no pagaban los impuestos directamente a Roma. No es como nosotros, que pagamos directamente el impuesto al IRPF, a Hacienda, a quien corresponde. Sino que Roma le encargaba el impuesto, o le cobraba el impuesto, al gobernador de la zona. El pastor John MacArthur describe este sistema de la siguiente manera, y creo que nos va a ayudar mucho. Dice: la ocupación romana de Israel involucraba más que la mera presencia militar. La nación de Israel también estaba sujeta al sistema romano de impuestos. Ahora, los impuestos en Galilea, por ejemplo, eran dados a Herodes Antipas, y Antipas los enviaba a Roma. Es decir, Roma le decía a Herodes: los impuestos que le corresponden a toda Galilea es tanto, 1.000 euros, 2.000 euros, 1.000.000 de euros. Herodes era quien le daba a Roma el 1.000.000 de euros. Y era responsabilidad de Herodes entonces cobrársela a la gente. Pero claro, el rey no iba por ahí: oye, que tienes que darme 10 denarios o lo que sea. Sino que el rey, el gobernador, vendía esos impuestos al mejor postor para que alguien los comprara. Es decir, de ahí venía un publicano y decía: pues los impuestos de esa zona, ¿cuántos son? 1.000.000. Vale, pues yo te doy 1.000 euros para que me dejes a mí recogerlos. Y así era como funcionaba. Entonces, el Herodes lo que hacía era que vendía una franquicia, un McDonald's, un Burger King, pero de impuestos. Entonces, estos recolectores de impuestos le pagaban al gobernador para tener ellos el derecho de recoger esos impuestos. Ahora, los recolectores de impuestos tenían una cierta suma que debían recoger, pero lo que recogieran por encima de eso, se lo podían quedar y nadie decía nada. Y aquí es donde viene el problema con los recolectores de impuestos, que es que no cobraban lo que tenían que cobrar, sino que cobraban por encima. Y había todo tipo de impuestos. Además del impuesto al voto, que era obligatorio para todos, lo tenían que pagar tanto libres como esclavos,
Había impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre la tierra, que era la 10ª parte de todo el grano y la 5ª parte de todo el vino y de la fruta. Había impuestos para el transporte de bienes, impuestos sobre las cartas, impuestos sobre la comida, impuesto de uso de caminos, impuesto del cruce de puentes y cualquier otra cosa que la mente rapaz de los recolectores de impuestos pudieran idearse para recoger más impuestos. ¿Os suena conocido tantos impuestos? Ojo, que la escritura no nos va a decir que los impuestos son malos, De hecho, vemos muchas veces en las escrituras personas que se acercan a Pablo, que se acercan a Pedro, que se acercan a los discípulos, que se acercan a Jesús y le dicen gente que era cobradora de impuestos, y la respuesta de los discípulos no es deja de cobrar impuestos porque eso es pecado. No, le dicen cobra lo justo, no cobres de más a las personas. Incluso cuando vienen delante de Jesús y le dicen Señor, ¿qué hacemos con esos impuestos? El Señor le dice César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Israel mismo fue una nación que fue fundada con impuestos. Los israelitas tenían que dar casi el 23% de todo lo que tenían para el gobierno del pueblo, para el gobierno de Israel. O sea que el problema no son los impuestos. El problema es que los recolectores de impuestos pues siempre le ponían un poquito o un muchito más a ese impuesto que tenían que pagar. Por lo que eso dejaba suficiente oportunidad para la extorsión, la explotación e incluso préstamos injustos, ya que los recolectores de impuestos hacían préstamos a intereses desorbitantes a aquellos que no podían pagar sus impuestos. ¿No puedes pagar? Pues yo te lo presto, no te preocupes. Al 38%. Y los recolectores además también usaban abusones para intimidar físicamente a la gente, para que pagaran y para que apalearan a los que no lo hacían. Entonces, los impuestos eran todo un negocio. Era todo un negocio lucrativo, y que si estás en el lado incorrecto de esa balanza, en el lado del pueblo israelí, pues dices, pues los recolectores de impuestos son el diablo. Era un negocio basado en la explotación y la extorsión del pueblo de Israel, a tal punto que los publicanos estaban casi prohibidos en las sinagogas. La gente los consideraba impuros y estaban cortados de cualquier red o grupo social, a no ser ellos mismos y otros que habían sido rechazados también socialmente. En el capítulo 18 de Lucas vemos un ejemplo muy claro de este rechazo. Vemos a dos personas que van a orar al templo, un fariseo y un publicano. Y la oración del fariseo es: Señor, gracias. Yo no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros y mucho menos como este publicano. El publicano estaba en la misma clase que los ladrones, que los adúlteros, eran la crápula de la sociedad. Irónicamente, el hombre con el que vamos a hablar en esta mañana, Zaqueo, su nombre significa limpio e inocente. Un dato interesante. Ahora, Zaqueo no solo era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. La función de Zaqueo era contratar a otros publicanos para que fueran a cobrarle a la gente los impuestos que él tenía que darle al gobernador. O sea, Zaqueo se llenaba las manos sin hacer nada, básicamente, a costas del robo y de la explotación de la gente. Y al parecer se le daba muy bien. Dice que no solo era publicano, sino que era el jefe de publicanos, que era el que subcontrataba a los otros publicanos. Y dice el versículo 2 que era rico. Los publicanos hacían su riqueza cobrando más de lo que debían. Y a Zaqueo, al parecer, este negocio de recoger impuestos y tal, se le daba bien. ¿Y eso que se le daba bien qué significa? Pues que exportaba. Y cobraba muchísimo más de lo que debía y se había hecho rico por eso. Así que, si os estáis haciendo una imagen de quién es este Zaqueo, un ladrón, explotador, interesado en el dinero, el mismo tipo de gente que decimos, este no lo salva ni... Los mismos judíos decían, en las sinagogas, no, hombre, no, este es impuro. Tocar yo con este hombre, relacionarme con este hombre, no, hombre, no. Zaqueo, como jefe de los publicanos, estaba considerado por el pueblo judío como un impuro, un pecador, en ese mismo grupo de adúlteros, ladrones, injustos. Pero algo iba a pasar en la vida de Zaqueo. Jesús estaba en la ciudad. Jesús estaba paseando por la ciudad. Y dice la Escritura que Zaqueo entonces procuraba ver a Jesús. Deseaba ver a Jesús. A ver, no podemos culparlo. Jesús, como he dicho, siempre iba con un boom, una multitud, todo el mundo generaba curiosidad. Pues es quién es este, que la gente que ha hecho, ha sanado a un ciego.
Pero además, para alguien como Zaqueo, apartado socialmente, el mensaje que este Jesús venía predicando, pues debería generar muchísima más curiosidad. Pues este se junta con la gente como yo. Incluso tiene un discípulo que antes era lo que era yo, Mateo. Pero el problema era que Zaqueo era pequeñito. No sabemos cuánto medía, pero 1,80 seguro que no. Bueno, yo tampoco sé. Y como era casi normal que la multitud rodeara a Jesús, pues Zaqueo no veía nada. Y dice que Zaqueo cogió y se subió a un sicómoro. Para los que no saben nada de botánica, como yo, el sicómoro es un árbol que tiene un tronco bajito con ramas bajas. O sea que Zaqueo, por muy bajito que era, se podía subir. Y así lo hizo. De esta manera, Zaqueo podría ver a Jesús cuando pasara por ahí. O sea que Zaqueo calculó la trayectoria de Jesús, buscó un árbol, se subió al árbol. O sea que estaba todo planeado. Es una estrategia bastante... Y a mí hay algo que igual no me encaja mucho. Porque Zaqueo era un hombre rico. ¿Vale? Era un hombre, sí, rechazado por el resto del pueblo a nivel social, pero igual, un hombre con un cierto estatus económico. En la punta de la pirámide de los impuestos y de la recolección de impuestos. O sea, un hombre de cierto nivel. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a alguien rico, pero rico, ir corriendo a subirse a un árbol para ver a él? Los ricos van despacio, todo con calma, no hay prisa, su tiempo vale dinero, no están por ahí. El comportamiento de ir corriendo a subirse a un árbol es el que esperarías de un adolescente. Jesús, súbete arriba. Yo cuando estaba en los campamentos, bueno, en ese no, porque soy mayor, pero antes cuando era más joven, me la pasaba de mono, no subía encima de los árboles. Y es que eso lo esperarías de un adolescente, de un joven así todo, pero de un hombre rico, ya maduro, con su estatus, su físico. Si recordamos la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, tenemos la imagen del padre cuando el hijo regresa corriendo a abrazar al hijo. Aquello era el padre correr. El padre era una persona de estatus, los padres no corrían hacia los hijos. Eso nos da la idea de que este hombre corriendo, adelantándose a la multitud, subiéndose a un árbol. Pero es que Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo procuraba ver a Jesús. La primera pregunta que nos podemos hacer esta mañana: ¿estás procurando tú acercarte a Jesús? Pablo dice en Filipenses 3:14: prosigo a la meta del premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo dice en un contexto en el que Pablo entiende que la vida del creyente es una carrera constante por crecer en el conocimiento de la estatura de Cristo. Es una carrera constante por acercarse a Cristo. Y muchas veces entre nosotros y Cristo hay una multitud que intenta que nos acerquemos a Jesús. Hay una multitud que intenta que llegamos a Jesús. Hay cosas que quieren acaparar tu atención, preocupaciones, tareas que intentan ocupar tu tiempo, para que al final del día, cuando caes en la cama y te das cuenta de que no has pasado tiempo con Cristo, estás demasiado cansado y casi dormido para hacer algo al respecto. Hay tentaciones que dirigen tu mirada hacia los deseos de tu corazón y lejos de Cristo. Y tú puedes caer en la trampa, puedes contentarte con oír de Jesús desde la distancia, con ver cómo la multitud pasa, sí, ahí va Jesús, el que hizo. O puedes hacer como los Zaqueo, olvidarte de todo lo que te puede estar impidiendo y subirte al árbol para ver a Jesús. Eso no significa que vayas y te busques a un sicómoro y ahí te levantes por la mañana, te subas a leer la Biblia en el sicómoro. Yo estoy subiendo el árbol para ver a Jesús. Pero sí significa que hay obstáculos a veces en nuestra vida que nos impiden estar todos los cerca de Jesús que queremos. Y tenemos dos opciones: o nos quedamos detrás de la multitud a ver lo que nos llega de Jesús, a ver si nos llega alguna bendición, alguna palabra, algo, o hacemos como Zaqueo y nos subimos. O hacemos como Zaqueo y procuramos ver a Jesús. Eso de procurar significa que tengo que hacer un esfuerzo extra. A veces la relación con Dios no es todo rosa, no es todo, pues yo me levanto cada mañana y tengo unos deseos de adorar y tengo unos deseos de leer la Biblia. No siempre es así. Como mismo en el matrimonio, no siempre te levantas y miras a la persona que está a su lado y te dices, cómo te amo. No, a veces no. Pero ahí es cuando procuramos y nos esforzamos en acercarnos, en amar, en buscar de Jesús. ¿Estás procurando buscar a Jesús?
Dice el versículo 5 que Zaqueo se subió para ver a Jesús y que en efecto el plan de Zaqueo funcionó. Jesús pasó. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que levantó la mirada y vio a Zaqueo. Ahora, Jesús no estaba por ahí, mira, mirando el cielo, la nube, y vio una personita en un árbol. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Quién eres? No. La palabra que se usa en este versículo es que Jesús puso su mirada fijamente en Zaqueo. Jesús hizo contacto visual con Zaqueo. No era una casualidad, no era una coincidencia que se le encontró ahí subido y le dijo, tú. Sino que Jesús llegó a aquel lugar, se paró, miró a Zaqueo por encima de la multitud y le dijo, Zaqueo. Zaqueo tiene que haber flipado en esa frase. Zaqueo tiene que haber dicho, no ha funcionado. Jesús me ha visto y encima conoce mi nombre. Y es que nosotros incluso a veces cuando sobreponemos esos obstáculos y nos acercamos a Jesús, a veces venimos delante de Dios sin creer ciertamente que Él nos escucha o que Él nos ve. A veces no creemos que Él nos está escuchando, que no nos conoce. Pero escucha, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús te conoce y te está escuchando. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve, un Dios que está cercano a nosotros. Y Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escándalo. Dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con nombre pecador. La palabra murmuraban aquí es muy ligerita. La gente estaba ardiendo en rabia de cómo Jesús se iba a mezclar con un pecador. Pero la respuesta de Zaqueo es un ejemplo para nosotros. Dice, Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Sabes que Jesús quiere posar en tu casa? Jesús quiere que te acerques a Él, quiere que le busques. Juan 17:21 dice, Jesús oraba por los discípulos y decía, para que todos sean uno entre ellos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cristo oraba para que sus discípulos fueran uno con Él y con el Padre, para que esa relación entre el discípulo y Cristo fuera cada vez más cercana. Jesús quiere eso para nosotros. Jesús quiere que cada vez nos acerquemos más, que cada vez le busquemos más, con la confianza de que cuando le buscamos, Él nos oye. De que cuando sobreponemos esos esfuerzos y nos subimos a nuestro árbol, Él nos ve y nos llama por nombre. Y nos dice, Zaqueo, baja, que quieres hablar contigo. Cristo se hizo el Cordero de Dios para romper el velo que nos separaba de Dios y que podamos acercarnos al trono de gracia. El cristianismo, siempre decimos, no se trata de religión, sino de relación, y es precisamente eso. Es una relación con Cristo que cada vez tiene que acercarse más, crecer más, ahondar más en el amor de Cristo. Probablemente nadie que la sociedad considerara limpio en aquel entonces habría entrado en la casa de Zaqueo, porque era cobrar los impuestos. Y ahora Jesús le está diciendo, es menester, es necesario que yo entre a tu casa. Sí o sí voy a entrar a tu casa. Sí o sí voy a cenar contigo, baja prisa. La respuesta de Zaqueo, como decía antes, es un modelo. Y, claro, habíamos dicho que eso generaba murmuraciones, tal. Y es que a veces nosotros somos esa multitud también. Porque
muchas veces pecamos al creer, quizás inconscientemente, una de dos cosas, o las dos incluso. Número uno, lo que decíamos al principio, hay personas que Cristo no puede salvar porque su pecado es demasiado grande. Hay personas que ya han pasado el punto en el que Cristo les puede traer a su pueblo. Y número dos, a veces pensamos que nuestra propia condición nos impide acercarnos a Cristo. A veces pensamos que somos insalvables. Lucas no describe cómo se le presentó el Evangelio a Zaqueo, cómo fue su conversión. Pero el versículo 8 sí nos muestra el resultado o la muestra de la transformación que hubo en la vida de Zaqueo. Dice que Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor. Y vamos a pausar ahí. Hay una diferencia en la vida de Zaqueo enorme. Y no ha dicho 3 palabras. Si vamos al versículo 3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Ya Zaqueo no lo llama Jesús. En el versículo 8, Zaqueo lo llama Señor. Algo ha cambiado en la vida de Zaqueo. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Las referencias del Antiguo Testamento decían que había que duplicar. Zaqueo dice: el cambio que estoy experimentando es real. La transformación que he sentido o que he tenido al conocer a Cristo es real. Y yo voy a ir más allá. Mira, tus obras no te salvan. Dice que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. El objetivo de Zaqueo no es decir: pues mira, pues ahora yo antes era el más rico, pues ahora soy el más generoso. No. Tus obras no te salvan, pero sí que muestran, sí que evidencian tu salvación. Tu fe sin obras es muerta. Y vemos a Zaqueo en este pasaje como la antítesis totalmente de otro personaje que vemos también en Lucas 18. Otro que también era muy rico, el joven rico, que viene delante de Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y da a los pobres. Dice que el joven rico se fue a casa de Cristo porque tenía mucho dinero. Y el problema, como con los impuestos, no es que hay impuestos. El problema no es que tenga mucho dinero. La Biblia no dice que el mucho dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero. El joven rico se fue triste porque tenía mucho y amaba lo mucho que tenía. Y en contrapartida, tenemos ahora a un Zaqueo que nadie le ha dicho: vende tus bienes, nadie le ha dicho: dale a lo que tenías a la gente, nadie le ha dicho: devuélvele al que has estafado. Sino que cuando conocemos a Cristo, nos acercamos a Cristo, la transformación es inminente. Cuando el Evangelio toca tu vida y Cristo es el Señor de tu vida, tus obras lo van a evidenciar. Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Nadie tuvo que decirle nada a Zaqueo, pero Zaqueo ahora era un nuevo hombre. Había pasado a ser un ladrón a un dador. Había pasado a ser egoísta a ser generoso. ¿Por qué? Porque Cristo entró en su casa. Porque Zaqueo le recibió gozoso. Cristo alzó la vista y le dijo: baja, porque te vamos a entrar en tu casa. Es imposible encontrarse con Cristo y salir igual. Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero Zaqueo era judío. Claro que era de Abraham, ya Zaqueo era de Abraham desde que nació. Pero como Pablo dice en Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión que tenías vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. En ese momento, cuando Zaqueo recibió a Cristo, cuando Zaqueo dio evidencia de su salvación, fue entonces que fue añadido al linaje de Abraham. Romanos 2, 28, 29 dice: pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión está del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
A veces queremos dejar a Cristo aquí en la iglesia. Señor, si tú eres el Señor de mi vida, excepto esta área me la quedo. A veces decimos, Señor, te recibo gozosamente, sé el Señor de mi familia, sé el Señor de mis relaciones, pero no de mi dinero. Mi dinero es mío. O sé el Señor de mi dinero, pero no seas el Señor de mi trabajo. En mi trabajo, Jesús. La enseñanza para nosotros en esta mañana es que como Zaqueo, cuando Jesús te llama por nombre, abre la puerta. Déjame entrar. Que pase la noche en tu casa. Que cambie lo que tenga que cambiar. Te aseguro que después de ese encuentro con Cristo, no será así. Volvemos al principio, en el que pensamos que no somos suficientemente buenos para Cristo, que no somos suficientemente buenos para ir a la iglesia, estamos más allá del límite. Y Jesús termina este pasaje diciendo, es que el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el Edén Dios está buscando al hombre. Cuando pecamos en el Edén, el Señor sale y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque la relación que teníamos ya no está, te has alejado. ¿Dónde estás? La salvación fuera imposible si Dios no nos estuviera buscando. Pero Cristo vino al mundo no a ser un buen maestro, no a ser un líder que libertara a Israel del Imperio Romano, no vino a ser un ejemplo de bondad, de carácter, de amor. Desde el principio, en Mateo 1:21 se nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo del Imperio Romano. Porque Él salvará al pueblo de los impuestos. No, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Cristo vino a redimir el pecado de su pueblo. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es cierto que muchas veces decimos, yo soy bien, yo tampoco soy tan mal. Pero es que igualmente a veces pasa lo contrario. Y vemos nuestro pecado con lupa. Y nos enfocamos en nuestro pecado, nos enfocamos en que no somos suficientes, nos enfocamos en que no podemos. Y se nos olvida que Cristo ya pagó por tu pecado. Que Cristo vino a buscarte a ti con tu pecado. Efesios dice que vino a salvarnos aún cuando estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cristo no esperó a que tú vinieras a la vida. Cristo no esperó a que tú fueras perfecto. Cristo no esperó a que tú lo tuvieras todo resuelto para decir, ven a mi cuerpo, ven a mi iglesia. Sino que cuando estabas metido en la pudredumbre del pecado, Él descendió, se hizo siervo para morir por ti y por mí en nuestra condición. El libro de Lucas nos presenta esta imagen una y otra vez. De buscar al perdido, de buscar al pecador. No de quedarnos con el perfecto. Tenemos en el capítulo 15 tres parábolas. La parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 y va a buscar esa que está extraviada. La parábola de la moneda perdida. Buscando. Y la parábola del hijo pródigo. La fiesta no era para el hijo perfecto que estaba en casa. La fiesta era para el pródigo, pecador, que rechazó a la familia, pero que regresó a casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido significa destruido, en ruinas. Es que todos estamos en ruinas. Todos estamos totalmente destruidos. Romanos dice, todos estamos destituidos. Nos hemos quedado cortos del estándar de Dios. Pero primera de Pedro 2:9 dice que ahora en Cristo somos piedras vivientes. Termino con esto. Todos estamos en ruinas, destruidos. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que no hay ruina que Cristo no pueda edificar. No hay punto de no retorno. No hay condición que te pueda separar
del amor de Cristo. En tu pecado, en tu condición, Cristo te ve y te llama a que pases a la noche con Él, a que Él entre en tu casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. Porque tus obras son maravillosas, Señor Dios, y aún nosotros sin merecerlo. Tú enviaste a Jesucristo para salvarnos de nuestra maldad. No para recompensarnos por nuestra bondad ni por nuestras obras, Señor Dios, sino que aún en nuestra condición, en nuestra necesidad, tú nos viste, tú nos llamaste por nombre y nos has redimido, Señor. Te rogamos, Señor Dios, que cada día, Padre, vamos a entender que tú nos estás llamando. Que la misión, Señor Dios, es acercarnos a ti cada día más. Es dejar que tú poses en nuestra casa, Señor Dios, y que seamos transformados por esa presencia tuya, Señor. No hay pecado demasiado grande, Señor Dios, para que tú no puedas perdonarnos. No hay condición demasiado alejada para que tú no puedas alcanzarnos, sino que confiamos en que como el buen pastor deja las 99 y nos persigue, nos busca. Te bendecimos, Señor Dios, te adoramos y te rogamos en esta hora que podamos, Señor Dios, descansar en que tú has venido, Señor Dios, a ofrecer tu vida en sacrificio por nuestros pecados. Nuestros pecados, somos pecadores. Pero gracias por tu gracia, porque somos salvados y justificados, Señor Dios, por tu sangre. En el nombre de Jesús.